Muy bien, buenas tardes. Dios tampoco le responde. Es cuando yo no obedezco la Biblia. Es imposible. El Señor dijo en Juan 15:7: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, Dios será hecho. Pero ¿qué tal si yo no dejo que su palabra permanezca en mí? Ese es el asunto. Si yo no permito que la palabra de Dios permanezca en mí, entonces Dios me va a escuchar, o me va a responder. Dios sí escucha, claro, pero va a responder como yo espero. No me va a responder ese tipo de oración. Hoy quiero compartir las dos siguientes, y para esto voy a invitar a que usted vaya al primer libro de Juan. Vamos a empezar aquí. El primer libro de Juan, capítulo 5. Le invito a que todos tengamos una Biblia cercana. Por favor, búsquenlo usted allá en su Biblia. ¿Qué otro tipo de oraciones Dios escucha pero no responde? Así que vamos a ir a este pasaje, que es un pasaje que lo hemos leído, como he mencionado en algunas ocasiones, en diferentes ocasiones, pero hoy quiero volverlo a compartir con ustedes. Por favor, vaya allí a su Biblia, la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él. Preste la atención, dice así: que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero ¿qué pasa cuando mi petición no es de acuerdo a su voluntad? El texto aquí dice: si pedimos alguna cosa que sea conforme a su voluntad, la voluntad de Dios está en la Biblia, Él nos oye. Pero si mi petición es egoísta y mi petición busca solamente mi propio beneficio, Dios no escucha. Dios sí escucha, pero responde. No va a responder desde ningún punto de vista. Voy a colocarles un ejemplo en la Biblia, como para que ustedes lo estudien conmigo. Y le quiero pedir que usted, por favor, busque este texto. Vaya a la Biblia, Mateo. Mateo capítulo 20. Hay oraciones que a uno le parecen muy buenas, pero no son conforme a la voluntad de Dios. Son buenas, pero no son oraciones correctas. Mateo capítulo 20. Por favor, vaya allí a su Biblia, a este libro, el Evangelio de Mateo capítulo 20. Vamos a estudiar una petición que hicieron al Señor. Estando Jesús predicando, le hicieron esta petición. Capítulo 20, versículo 20 y 21 de Mateo. Voy a llevar la lectura de este lugar, pero lo voy a pedir que usted la siga allá. Dice así: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo al Señor. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Observa la petición. Pienso que esa petición fue infundada por el capítulo anterior. Fíjense, en el capítulo anterior, en el capítulo 19, versículo 28, Jesús les acababa de decir esto. Dice así, capítulo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y ellos lo habían escuchado. Habían escuchado que el Señor había prometido que en la regeneración ellos iban a tener un premio. Iban a sentarse en 12 tribus a juzgar. Entonces se acerca la mamá de los hijos de Zebedeo, que eran el apóstol Juan, el apóstol Santiago. Se acerca en aquella ocasión y le hace esta petición al Señor. ¿Qué era lo que ella estaba buscando? Quiero aclararlo y vamos a mirar si era positivo o no la petición. Ella estaba buscando una posición de privilegio para sus hijos por encima de los otros 10 apóstoles. Eso era lo que estaba buscando. Estaba diciendo: Señor, ordena que en la regeneración, cuando ya vengas, cuando sea el juicio, son 12 apóstoles, pero que mi hijo, el primero, se siente a tu derecha y el otro hijo mío se siente a tu izquierda.
O sea, sean los dos más cercanos a ti. Cualquiera diría hacer una petición buscando lugares de privilegio, no está mal. Pero la intención que ella tenía no era correcta. No era correcta desde ningún punto de vista. Porque estaba buscando un privilegio por encima de los demás. Ya no estaba considerando a los demás. Estaba simplemente haciendo una petición buscando su propio beneficio y el de sus hijos. ¿Cómo le respondió el Señor? Ahí mismo, en ese mismo capítulo 20, voy a leer solamente una parte de un versículo y de ahí vamos a saltar a otros versículos más. En el versículo 22, la parte A, después de que ella hace esta petición, el Señor le dijo lo siguiente: esto para mí es suficiente. Le dijo el Señor. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. No sabéis lo que pedís. Y empezó a explicar por qué ella no sabía lo que estaba pidiendo. Y de ahí saltó al versículo 26 y 28 que lo voy a leer este día con ustedes. Y dijo el Señor así: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ellos estaban pidiendo una posición de privilegio para tener nombre, ser reconocidos, pero el Señor Jesús les dijo que no era así. Usted puede hacer peticiones pidiendo que el Señor lo coloque en posiciones de privilegio. Pero si esa petición usted y yo la hacemos buscando solamente engrandecer mi nombre, o tener fama, o tener recursos, la estoy haciendo de la manera equivocada, eso no va a tener ninguna respuesta. Si yo la hago con el ánimo de servir, como dijo el Señor en los últimos versículos, estoy haciendo una petición conforme a la voluntad de Dios. Hoy día muchos nos equivocamos en esto, porque sí estamos buscando ser reconocidos, estamos buscando estar adelante, estamos buscando salir adelante, pero no lo hacemos con el ánimo de servir, lo hacemos con el ánimo de estar al frente, nada más. Entonces, esa petición la va a responder el Señor. No la responde. Sencillamente, Él está buscando que yo aprenda un concepto básico. Necesito aprender a ser un servidor. Y el servidor es humilde. Así está en la posición más alta. Y ese es el tipo de peticiones que necesitamos hacer. Si anhela a Dios y quiere Dios que nosotros tengamos posiciones de privilegio, claro que lo quiere. Pero no se nos puede olvidar que cuando vaya a hacer ese tipo de petición, tengo que tener una intención clara. Si voy con la intención, vuelvo a repetir, simplemente de buscar mi propio beneficio, sobresalir, hacerme notorio, que los demás me vean a mí, estoy haciendo una petición que no es conforme a la voluntad de Dios. Pero si yo estoy pidiendo al Señor que me dé un privilegio de estos para servir a los demás, ser de ayuda para los demás, lo estoy haciendo de la manera correcta. Así que, independiente aquí de la petición que usted haga, nosotros tenemos que evaluar el por qué hacemos este tipo de peticiones. Recuerden, cuando lo hago buscando mi propio beneficio, eso no va a ser voluntad de Dios, no va a responder ese tipo de peticiones. Cuando yo lo hago con el ánimo de servir a la sociedad, servir a mi familia, servir a los demás, ayudar, ser de impulso para otros y respaldarles, Dios me va a colocar ahí arriba y me va a respaldar. Pero eso depende de mí y de usted. Cuando no lo hago así, no hay respuesta. Sencillo, sea la petición que usted le haga al Señor, en la parte laboral, en la parte académica, hasta en la parte familiar. No hay respuesta. Quisiera colocarles un segundo ejemplo para que ustedes lo miren allí en la Biblia. Está en Lucas capítulo 9. Acerca de este tipo de peticiones no estoy profundizando mucho en lo que dice todo el texto, pero sí quisiera pedirle que usted por favor observe los detalles básicos que aparecen aquí. Lucas capítulo 9. Así que este tipo de petición, antes de leer Lucas 9,
Bendiciones buscando promoción, sin humildad, sin buscar servir al Señor, no tienen respuesta. En Lucas capítulo 9, vamos a mirar otro ejemplo. Desde los versículos 52 al 54. Iban pasando por Samaria. Iban pasando, recuerden que judíos y samaritanos no se tratan bien, no se la llevan bien. Y ellos iban pasando por Samaria y ocurrió lo siguiente, dice así. Y envió mensajeros el Señor delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo eso sus discípulos, Jacobo y Juan, los mismos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, te hacen la petición, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Vamos a colocar como en contexto este pasaje para que usted más o menos se dé cuenta. Ellos iban para Jerusalén, pero en la ruta tenían que pasar por Samaria. Pero entre samaritanos y judíos no se hablan, no se la llevan bien. Parece que los fue cogiendo como el día tarde, y el Señor Jesús le dice a ellos: en esta población busquen dónde nos hospedamos para hacer los preparativos para la cena y demás. Pero ustedes leyeron en la Biblia que no les quisieron dar hospedaje, no los recibieron, se portaron mal con ellos, no fueron hospitalarios. No sé, quizá a usted le ha pasado esto, o a mí, con personas que no han sido hospitalarios con nosotros. Nos han hasta tratado mal, nos han ofendido, por X o Y circunstancia, no nos han hecho favores, pudiendo hacer los favores. La pregunta es, ¿cómo reacciono yo? Fíjese esto. Ellos van y se acercan ante el Señor y le hacen al Señor una petición. Señor, ¿será que tú nos permites entonces, como ellos se han portado mal y no han sido hospitalarios, pedirte que tú envíes el juicio sobre ellos y los mates? Esa fue la petición, realmente eso es lo que estaban pidiendo al Señor, ellos en ese día. Esa es la petición que hicieron. Solicitaron al Señor usar el poder de Dios para destrucción. Yo lo he escuchado muchas veces, a veces hasta lo he dicho. En algunas ocasiones se pregunta uno, ¿esta petición la responde Dios? Nunca la va a responder. ¿Como quién? Por ejemplo, que uno ora con alguien que lo hizo a uno sentir mal y uno va y le pide al Señor y le dice: Señor, disciplínalo. Ese tipo de peticiones que uno hace a veces así, que le vaya mal, Señor. Esas peticiones así como eso: Señor, hoy te voy a pedir que lo castigues. Haz justicia, castígalo, Señor. Eso fue lo que ellos pidieron ese día. Señor, haz justicia, disciplínalos, castígalos, que les vaya mal. Lo he escuchado, seguramente usted también, que les vaya mal, y otros hasta pedimos que el Señor les quite la vida como cristianos, y lo he escuchado muchas veces. Cuando escuchamos de delincuentes, personas que hacen bastante mal, y a uno lo avergüenza, en la comunidad uno dice que le den pena de muerte, que le vaya mal, que el Señor permita que las pague completas, y empieza uno a hacer una serie de peticiones así. Eso fue lo que pidieron Jacobo y Juan ese día. Señor, no son hospitalarios, pedimos que baje fuego del cielo y los consuma. Yo les conté que hace mucho tiempo nosotros fuimos trasladados para Santa Marta, ya estamos 21 años aquí, gracias a Dios. Pero antes de llegar yo tuve un discípulo que fue un abogado sobresaliente en Antioquia. Era un abogado administrativo, escribió 2 libros de derecho, llegó hasta el Ministerio de Gobierno. Tenía coeficiente intelectual elevado. A él no le decían que era un abogado, sino no me acuerdo, ya se me olvidó cómo decía. Él es un intelectual, era reconocido.
era profesor de 6 universidades. Y recuerdo que cuando se hace cristiano tenía muchísimos enemigos, porque había estado involucrado con mucha gente. Entonces, cuando empezó a ver los salmos, una vez me dice: llevo medio año haciendo estas peticiones y no veo respuesta. ¿Cuáles peticiones son? Que el Señor los destruya, que les vaya mal, que no prosperen. Era ese tipo de peticiones que usted encuentra aquí en la Biblia. Ese tipo de peticiones las responde Dios. No, Dios no es como nosotros. No las va a responder. Y usted se va a encontrar en el camino, como yo, personas que nos van a quedar mal, que nos van a hacer daño, y que van a intentar hasta ofendernos y nos van a hacer sentir mal. Entonces, ¿qué tipo de petición debo hacer yo? ¿Cuál es la petición que es conforme a la voluntad de Dios? Lo que yo tengo que hacer es pedirle al Señor que los bendiga y que conozcan al Señor. Otro tipo de petición no la responde. No la responde. Como experiencia quiero contar una de la que me he avergonzado toda la vida y la tuve que confesar y pedir perdón. Cuando yo era un joven que salí del bachillerato, gracias a Dios era bastante bueno, me iba muy bien. Y resulta que yo me presenté a la Universidad Nacional y pasé inmediatamente. Pero antes de presentarme, mi papá me había dicho que no estudiara una carrera profesional, sino que hiciera una tecnología. Le hice caso año y medio. Al año y medio decidí estudiar una carrera profesional y me presenté a la Universidad Nacional de Medellín y pasé. Mi hermano, que iba 2 años detrás mío, él competía conmigo. Y entonces él hacía cuentas y me decía: en medio año te alcanzo. Así me decía: en medio año te alcanzo. Yo recuerdo que yo una vez por ahí le dije: Señor, no permitas que pase a la universidad. Póngale cuidado, de esto me tuve que arrepentir. No permitas que pase. Yo pasé y él se presentó y no pasó. Se siguió presentando a la Universidad Nacional de Antioquia y lo rechazaron 7 veces. Y yo oraba: Señor, no permitas que pase. Claro, los errores que uno comete. Bueno, uno dice: claro, él no pasó porque Dios me escuchó. No. Esas peticiones no las escucha Dios. Un día conté esa experiencia de la enseñanza que había recibido y se acerca a mi hermano y me dice: ahora sí entiendo por qué era que yo no pasaba en la universidad. Esas peticiones no las escucha Dios. Y tuve que pedir perdón. No las escucha Dios. Así que no sé qué situación difícil esté usted pasando, con su familia, hermanos, amigos, compañeros de empleo. Tenga en cuenta que hay oraciones que Dios no responde. Esas oraciones que no son conforme a la voluntad no van a tener respuesta desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista Dios va a responder ese tipo de oraciones. ¿Cómo le respondió el Señor a ellos? En el versículo siguiente ustedes se dan cuenta. En el versículo 55 y 56, después de que ellos hacen esa oración, le dice el Señor: pedimos que baje fuego del cielo y los consuma. Y el Señor les dijo lo siguiente: entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Están perdidos. No saben de qué espíritu sois. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Les dijo: no sabéis de qué espíritu sois. Así que una tercera oración que Dios no responde es la oración que uno hace sin ser voluntad de Dios. ¿Cómo sé cuál oración es voluntad de Dios? Vaya a la Biblia. Y una vez vayamos a la Biblia nos damos cuenta que es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros bendigamos. Eso es lo que Dios quiere. Y que oremos por los otros para que los demás se vuelvan al Señor. Esa sí es voluntad de Dios. Esa les va a responder. Y vamos a la cuarto tipo de oración que Dios no responde positivamente. Este está en el libro de Santiago. Santiago capítulo 4. Una vez llegue allí, usted va a ir conmigo a los versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así. Voy a leerlo desde acá, pero le quiero pedir que usted siga la lectura allí en su Biblia. Dice: codiciáis y no tenéis,
matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y en el versículo siguiente dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. ¿Qué tipo de oración no responde Dios? La oración que yo le hago pidiendo satisfacer mis necesidades personales, egoístamente. Señor, dame mucho dinero. Señor, dame mucho entendimiento, como para sentirme bien. Señor, permite que yo sobresalga. Señor, y me lleno de codicia, de envidia. Eso no lo respalda Dios. Aquí hay dos verbos interesantes, que el uno es codiciar. Usted lo encuentra aquí en la Biblia. El codiciar es el afán excesivo de las riquezas. Eso es la codicia. Entonces, cuando yo hago peticiones al Señor así como deseando desmesuradamente enriquecerme, esa petición no la responde Dios. Bueno, entonces algunos me dirán: entonces Dios no quiere que nadie sea rico. Sí quiere. Abraham fue riquísimo. Los que seguían al Señor en la época antigua eran riquísimos. Dios quiere prosperarnos. Pero cuando en mi corazón hay codicia, o sea, está dañado mi corazón y ama el dinero, Dios no me va a responder mis peticiones, no me lo va a responder. Y el Señor dice: ¿qué dice para el que codicia? Le dice: para ustedes codician y hacen de todo. No van a tener. No van a tener. Después aparece el verbo envidiar. Ustedes envidian. La persona que tiene el problema de envidia es la que le da tristeza por lo que otro posee. Y se siente mal porque a los otros les va bien. Ese es un problema gravísimo. O sea, no se siente bien cuando a los demás les va bien. ¿Saben qué dice la Biblia al respecto? La Biblia dice: si un miembro del cuerpo se entristece, todos nos debemos entristecer con él. Si un miembro del cuerpo se alegra porque le va bien, todos los demás nos debemos alegrar con él. Dice la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando yo veo que alguien sale adelante y como que a mí no me da alegría? No me siento bien. Y como que deseo lo que el otro tiene. Eso se llama envidia. ¿Qué dice la Biblia que ocurre con la persona que es envidiosa y le pide al Señor? No va a poder alcanzar lo que pidió. No lo va a poder alcanzar. Así de sencillo. Este es un mal que puede estarnos atacando en muchas ocasiones, la codicia y la envidia. Si hago peticiones simplemente buscando tener, por el afán que tengo del dinero, de los recursos, de la parte académica, lo que usted quiera, no lo va a alcanzar. Lo puede alcanzar académicamente, pero no va a ser feliz. No lo va a poder disfrutar. Y el Señor dice: no lo va a tener. No lo va a poder disfrutar. Así que el texto aquí se refiere a peticiones que uno hace a veces hasta con mala intención, como por el afán de uno sentirse valioso. Este tipo de peticiones no tienen respuesta. Voy a colocar un ejemplo en la Biblia, que hoy no estoy compartiendo temas muy largos, pero quiero que usted por favor mire este ejemplo en la Biblia. En la Biblia hay un ejemplo en el Evangelio de Lucas. Por favor, vaya allí a Lucas, en la Biblia. Y vamos al capítulo 12 de Lucas. Una vez usted llegue al capítulo 12, vaya conmigo a un versículo cortico, pero mírelo por favor en su Biblia. Lucas capítulo 12, versículo 13. Analicemos este caso con este versículo. Estaba el Señor dando una enseñanza, predicando, podríamos decirlo. Y vean lo que dice. Y en medio de la multitud que le estaba escuchando dice lo siguiente: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Bueno, aquí la Biblia no dice qué era lo que había pasado, pero podían ocurrir una de dos cosas. Una era que este hombre que hace la petición, aprovechó que estaba el Señor ahí para que el Señor diera la orden. Pero podían ocurrir una de dos cosas. La una era que este hombre, por equivocación o por error de sus padres, no había recibido una herencia y se la habían dado toda la hermana.
Podía ser, la Biblia no dice eso. Y la otra era que él quería que le dieran parte de lo que el hermano había recibido. Le tenía envidia al hermano. Solamente habían esas dos opciones. O no había recibido nada y le estaba pidiendo al Señor justicia, o sí había recibido, pero estaba pidiendo al Señor que le diera de lo del hermano también a él, le diera al hermano la orden de que le diera a él también. Cuando usted lee los siguientes versículos se da cuenta que no era que no hubiera recibido, es que era envidioso. Observen los siguientes versículos y se va a dar cuenta que el Señor aclara las cosas. En el 14 le digo, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Ese era el problema. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les narró una enseñanza, una parábola apoyado en eso. Así que ese día el Señor claramente se dio cuenta que el problema que este hombre tenía era afán por tener más hasta de lo que el hermano tenía. Y estaba pidiendo al Señor que diera la orden de que el hermano le diera. Cuando yo hago peticiones con un corazón lleno de avaricia, de codicia, o de esa manera, exacto, ¿pienso acaso que Dios va a responder esa oración? No la responde. Nunca la va a responder. Porque Dios no es así. Es diferente. Es absolutamente puro. Si la oración es tan importante, todos sabemos que orar es hablar con Dios, y la Biblia dice que yo debo orar todos los días, y debo tener oraciones consistentes, y buscar hacer la voluntad de Dios, debo prestar atención a estas 4 clases de oración que a veces hacemos que nos impiden que Dios responda. Y usted va a pedirle al Señor y no hay respuesta. No va a haber respuesta nunca, porque Dios es fiel. Nunca me va a responder cuando yo estoy en pecado y no confieso. Y no me aparto. ¿Recuerdan el texto aquel que dice, en la Biblia dice que si yo no confieso mis pecados y me aparto, no voy a tener misericordia a Dios? No va a haber misericordia. Así que pongámonos en paz con Dios si así es. Segundo, cuando yo decido no ir a la Biblia y no la obedezco, necesitamos ponerlo en paz con Dios, porque toda oración que yo haga ahí, esa oración se va a quedar en el aire. No hay respuesta. Tercero, que la vimos hoy, cuando mi oración no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios es bueno, está buscando el bien de todos. Esa oración tampoco va a tener respuesta. Y cuando estoy pidiendo es para mi deleite personal, simplemente por codicia, por avaricia, Dios tampoco va a responder ese tipo de oraciones. Y por eso es que en muchas ocasiones pedimos y no recibimos. Y la Biblia dice que estamos pidiendo mal. Hoy yo quiero invitarle a que usted y yo nos convirtamos en personas de oración. La oración es fundamental en la vida cristiana. Básica. La oración es la manera como yo le hablo a Dios, me comunico con Él. Pero necesito hacerlo de la manera correcta. Yo quiero pedirle que usted tome la decisión conmigo de empezar a desarrollar una vida de oración constante y que sea rica. Pero evitemos hacer peticiones que Dios nunca va a responder. Nunca las va a responder afirmativamente. En sus manos está la oportunidad de hacer que la mano de Dios se mueva, y en las mías, o también de tener la mano de Dios. Usted decide y yo decido.